Hola, ¿me Hola, escuchas? profe. Hola, buenos Hola, días. profe. Hola, profe. Hola, Eh, profe. hola, hola. Em, ¿Cómo les fue ayer? Eh, Mal, no fue mal. Mal. ¿Me fue mal? Súper mal. No como esperaba. ¿Hubo algún problema con el enunciado o alguna cosa que, que les sorprendió? Del enunciado, probablemente que, que fueran ejercicios de ejemplos, que esa materia como que no la ahondamos demasiado. Por ejemplo, el segundo era claramente el ejemplo del Z de la partición, Sí. ese que vimos en clase, pero punto uno lo vimos como ejemplo. Entonces nosotros nos habían dicho también los AUX de que no nos apegáramos tanto al ejemplo porque el ejemplo nomás está como para buscar dar la materia. Pero la materia yo siento que no se profundizó y que se profundizó más en el ejemplo. Tanto así que el ejemplo fue un ejercicio de la prueba. Entonces Sí, a probablemente mí me eso pasó generó lo mismo. confusión. A mí me pasó lo mismo. Yo también estudié como muy por sobre el ejemplo y como el ejemplo era muy específico, encontraba yo y como que no le puse mucha atención y lo cobré en la prueba. No sé si les Al igual que comenté lo de esta- entropía, el ejercicio, el último, el 3 se hacía con una cuestión de volumen, estaban comentando. Un diferencial de volumen, supuestamente. Y eso como que vimos muy por encima, excesivamente superficial, yo creo, los diferenciales, que era como lo último que pasamos por control. En la pregunta 3 no entra ningún diferencial de volumen. ¿Cómo, cómo te No, hacía entonces el mero para es sentirnos? una expansión brusca de un volumen 1 al doble, po. Lo vimos varias veces. Aumenta en 2 a la n el número de estados accesibles. En la parte Mm. optativa, en que había un puntaje extra, sí había que hablar de una expansión controlada, de manera que el diferencial de entropía sea cero. O sea, una expansión adiabática con delta Q igual cero, para que ds sea cero como ds delta Q partido por T. Pero, miren, no quiero hablar de las soluciones de la prueba ahora, porque yo sé que son muy frustrantes. Entonces, sobre todo habiéndola hecho recién ayer en la noche. Más que nada, lo que yo quiero hacer, aprovechemos de conversar unos 5 minutitos, para ir aprendiendo en esta nueva modalidad online, am, de ver cómo calibrar las pruebas. No fue fácil para nada diseñar el control, porque el control vino muy temprano en el semestre. O sea, tratamos de coordinar un poco, al menos, los controles entre las tres secciones. Y el problema es que no vemos exactamente los mismos, la misma, no vemos, vemos el mismo programa, pero no en el mismo orden. Entonces yo traté de adaptarme a un orden propuesto por Felipe y, o sea, por Víctor, sobre todo, pero no se puede ver exactamente lo mismo en ninguna de las tres secciones. Entonces, opté por tratar de adaptar la prueba lo más posible a lo que habíamos visto en clase. Y efectivamente esta materia introductoria es muy teórica, muy abstracta, entonces es súper difícil ahondar en ejemplos. Pero por eso yo pensé que el sólido de Einstein hubiese sido una buena manera de darle un regalo ahí, porque además lo habíamos visto en clase, o sea, en el sentido de que el desarrollo del problema lo hice en la última clase antes de la prueba. Ok, lo hice rápido, pero
pensé que eso les ayudaría, pero al parecer fue un poco el contrario. Parece que no entendí muy bien lo que me estaban comentando. Me estaban comentando de que tuvieron el mensaje de que no había que hacer ningún ejemplo, algo así. No de que no hubiera que hacer ningún ejemplo, sino de que no había que ahondarse tanto en los ejemplos. Porque, por ejemplo, también con el ejemplo de mecánica molecular que usamos para ver lo de Gauss y demás, los ejemplos cuando Perdón, hacíamos lo de los no espines, comprendí. Disculpa, no comprendí. Mecánica molecular. la, el ejemplo que hizo para ahondar en el tema de probabilidad de gaussiana, cuando veíamos las espines y demás, Ya, ok, el modelo paramagnético. modelo paramagnético, gracias por la corrección. Nosotros estamos como en plan a esto porque si no es materia de termodinámica y los Sox nos dijeron que no nos quedáramos tanto así con los ejemplos, que no nos rompiéramos la cabeza por comprenderlos tan fuertemente porque supuestamente no iban a ser materia de termodinámica. Y al final también hubo un ejercicio de modelo paramagnético. Pero qué, Entonces pero es que es creo que raro el el mensaje, porque punto, ¿qué pregunto no es que entonces? el punto es que sentíamos que no había que ahondar tanto en el ejemplo y buscar ahondarse más a la materia. Pero al final los ejemplos terminaron cortándonos la cabeza en el control, por decirlo de alguna forma, porque el control estaba hecho con los ejemplos. Era como prácticamente apréndete los ejemplos y te ganaste el 7. O te ganaste una buena nota siquiera. Y no apréndete la materia. O al menos se siente así. Bueno, al menos responderle una cosa, de que si le fue mal, los felicito igual por su ética y por su trabajo personal, aunque no hayan tenido éxito en el control. Al menos eso yo lo valoro muchísimo. Les recuerdo que tienen la oportunidad de usar las tareas para reemplazar la peor pregunta de los controles. Espero que eso ayude también. Eso mismo quería consultar para qué servían las tareas, pero ya la respondió. Gracias. Eso lo anuncié varias veces, la idea es que las tareas solamente ayuden y ustedes tienen que entregarla el día del control y reemplazan la peor pregunta de los controles. La nota tarea, digamos. Pero, pero acerca de los ejemplos y si acaso le llegó el mensaje de no trabajar los ejemplos, me parece totalmente absurdo, me parece muy curioso también que les haya llegado ese mensaje, puesto que yo le sugerí varias veces hacer los problemas de Rife, de leer el Rife y el Feynman, y eso, al final, la materia, todos los cursos de física, pero en particular este curso, es un conjunto de ejemplos. No sé si se han fijado en eso, pero en los No, cursos de sí, nos hemos física, fijado, pero insisto, creo que fue demasiada la diferenciación entre ejemplo y materia. Ese es mi punto al menos. es Como que, que se sintió más a hondo al ejemplo que a la materia. es que sí, Felipe, lo que pasa es que como le estoy tratando de explicar, si usted se fija, los cursos de física son solamente ejemplos. La materia son solamente ejemplos. Sí, sobre todo en este curso es más claro todavía, pero en todos los cursos de física. Al final eh, va a haber de que, bueno, hay un experimento y uno se conduce a la ecuación de Maxwell. am, y claro, son experimentos clásicos, son ejemplos clásicos que se transforman en ejemplos que uno que construyen la materia básica. Como por ejemplo el sólido de Einstein es parte de la materia. O sea, como ejemplo en sí, no lo van a ver, es como parte de lo... Yo lo puse como un ejemplo de función-partición. Pero lo invito a revisar esa idea de que existe una distinción entre materia y ejemplo en los cursos de física, porque los cursos de física al final son un conjunto de resultados que vienen de los experimentos. De hecho, es bien interesante eso. Es como muy distinto a lo que podría ser un curso de sociología, filosofía, me imagino yo, en realidad, pues no
soy físico y no físico y astrónomo, no filósofo. Pero a mí siempre me ha llamado la atención eso, de que los cursos de física estén compuestos por, que los cursos de física, es decir, que la materia básica de física, que es la que se ve en pregrado, al final es como un conjunto de ejemplos. Pero voy a averiguar con los ayudantes acerca de ese mensaje que les habría llegado de no hacer ningún ejemplo, No es que porque no hacer ningún ejemplo en general, mantengo mi punto. no No es entiendo. que no haya que hacer ejemplos, no es que no haya que hacer ejercicios. El punto va a que los ejemplos pesen más que la materia. O al menos así se siente en la prueba. Pero, insisto, no es como que no haya que hacer los ejemplos y demás. De hecho, estoy de acuerdo que los cursos físicos son puro ejemplo. Ya. Sobre todo el curso paralelo que es electromagnetismo. Sí. Pero quizás si es que se ahondara más también la materia, para comprender qué es lo que está sucediendo en el ejemplo, sería más óptimo. ¿Profe? Ya. Uy, Me- sí. ¿Quería decir algo, Juan Pablo? Sí. Mi mayor problema, y a diferencia de otros cursos como electromagnetismo, en electromagnetismo, cuando nos pasan la materia, etcétera, y me explican un concepto y aplican la matemática, eso por lo general me ayuda a entenderlo. Pero en este me está costando muchísimo el lado matemático y la explicación, no tanto en el RAIF, pero sobre todo en el apunte, es muy matemática y siento que no tengo las herramientas para realmente entenderlo. Y en eso me pierdo mucho. Y también me cuesta mucho entender los ejemplos. Los conceptos de fondo, algo entiendo, pero después cuando son más precisos, utilizando la matemática, me pierdo mucho. Sobre todo en estadística, porque hace muchos años que no veo estadística y un montón de manejos de parciales y de diferenciales que nunca jamás los había usado así. Entonces, yo creo que ese es mi mayor problema, y sobre todo en ejercicios del RAIF, que por lo general empiezan siendo simples y como que lo entiendo, pero en cuanto empieza a aumentar la dificultad, no sé ni siquiera por dónde abordarlo. Bueno, Juan Pablo, qué bueno que expresa esta dificultad, porque efectivamente el curso es muy pesado en cálculo en varias variables. Ahora, justamente, hoy vamos a empezar con eso. Hasta ahora, la introducción del curso es sobre la segunda ley, al menos en el orden que lo estamos haciendo este semestre. Partimos entonces enunciando definiendo la entropía y la segunda ley, sin ahondar aún en los aspectos matemáticos que vamos a ver ahora, que es lo que compone el resto del curso. Son muchos cálculos en varias variables y, y de hecho hay una componente de estadística importante en la distribución de velocidades de un gas ideal que vamos a ver al final del curso. Ahora, lo que vimos al principio del curso sobre la distribución binomial, para lo cual yo usé el ejemplo del material paramagnético, es muy importante que lo domine. Entonces, yo lo invito aquí este fin de semana y ojalá no más que la semana próxima, revise bien esos conceptos. Me parece que en los apuntes de Víctor hay al principio una introducción a lo que son esos diferenciales, pero a medida que yo vaya avanzando, si acaso hay alguna parte del desarrollo que le parezca a usted, Juan Pablo, o a cualquier otro de sus compañeros y compañeras que les compartan el mismo problema, por favor, si hay algún aspecto del desarrollo que no les parece claro, me interrumpen inmediatamente para yo poder aclararlo y tratar de superar estas dificultades matemáticas. Yo creo que se van a dar cuenta de que al final las dificultades matemáticas son las menores y que en el fondo, lo que es más difícil en este curso es la parte conceptual. En el fondo, comprender bien la segunda ley de la termodinámica, y eso es bien difícil. Vamos a ver varios ejemplos ahora de como traducciones de esa segunda ley a distintos contextos, que van a parecer cada vez más brujos y uno se va olvidando de la segunda ley y entonces al final cuesta agarrarse. Yo creo que la parte conceptual va a terminar siendo más difícil, Juan Pablo, pero
comprendo que en este momento lo que más les sorprenda es lo de los aspectos matemáticos, pero si es eso solamente, igual es una buena noticia porque eso es fácilmente superable. La parte conceptual es la más difícil. Volviendo a los comentarios anteriores de Felipe y otros sobre los ejemplos, realmente mi intención era todo el contrario. Yo quería, ojalá, hacer una prueba en la cual le vaya lo mejor posible. Cambié el control, de hecho, durante la semana para... había una de las preguntas del control era un ciclo propuesto por Víctor, que era un proceso entonces con esos diferenciales que había que integrar sobre las curvas de expansión isotérmica, comprensión y todo eso. Y eso iba inicialmente en el control, eso fue lo que le tocó a la sección de Víctor, creo que Felipe no lo puso, o no estoy seguro, pero lo saqué al último momento justamente porque me sentí que ustedes no estaban preparados para eso, que es algo que vamos a ver en lujo de detalle cuando veamos máquina. Entonces, por eso opté por lo de la expansión libre de dos gases, o sea, la mezcla de dos gases, pensando que eso podría ser algo más agarrable. Um, pero claro, digamos, yo algo tengo que preguntar y habiendo tan poca materia sobre un tema tan abstracto como es la entropía, es difícil inventar preguntas y algo hay que agarrar en alguna parte. Entonces, sentí que los ejemplos que tomé, como ya estaban incluso mencionados durante el curso, pensé que iban a ser en realidad una buena noticia. O sea, lo del material paramagnético, la distribución binomial, la expansión libre del gas ideal, que después se puede pensar en lo mismo, pero en vez de expandirse al doble el volumen, un puro gas, estamos haciendo lo mismo, pero con dos gases, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo creo que es en este tipo de preguntas, así como muy, al final muy básicas, que queda claro la dificultad conceptual, yo creo en el punto 3 sobre todo. Esa pregunta 3 es una simplificación de mi control 2 del año pasado. Los invito a revisar mi página web porque ahí pongo todos mis controles y exámenes anteriores y pueden encontrar mis pruebas anteriores y darse una idea del tipo de preguntas que yo hago. En lo que queda del semestre vamos a tratar de tener más coordinación con las otras secciones. Y yo creo que va a ser más fácil porque la materia que viene ahora es más... es decir, la manera de presentar la materia que queda es más estándar. La introducción a la segunda ley es la que es muy variable. Entonces, lamento mucho si acaso les fue mal, espero que no sea el caso, espero que recuperen puntos con las preguntas adicionales. La verdad es que me encantaría que todos sacaran buenas notas. Este momento de pandemia es dificilísimo para todos y yo creo que por eso mismo, pero no agregar el estrés de ustedes con un curso en el cual está yendo mal. Pero solamente es el control 1 de 3 controles, las tareas recuperan también, hay preguntas adicionales, yo espero que las notas no sean tan catastróficas. Profe, Diga. que yo ayer al ver el control también pensé en que había una intención de que nos fuera bien, por el hecho de que hayan puros ejemplos de clase, pero también quiero hacer la mea culpa de que, por ejemplo, nosotros, a pesar de haber ido a las clases y que no hayan explicado todos los ejemplos, no hubo muchas preguntas y quiere decir que no entendimos muy bien los ejemplos. Si al final la prueba era de los ejemplos y los ejemplos los vimos en clase, deberíamos haber preguntado más acerca de los ejemplos y quizás si en la prueba no hubiera ido mejor. Entonces también creo que igual en parte fue nuestra culpa, pero el problema en general es que no entendemos los ejemplos es porque es materia muy alejada de lo que hemos visto. Por lo menos eso me pasó a mí. ¿Puedo Gracias, agregar Felipe. algo a eso? Perdón. Sí, diga. Sí, tal vez también como es una materia, como él dijo, tan extraña en nosotros, siendo el primer control, como que perdimos un poco el norte en la materia y no supimos realmente en qué ponerle énfasis, qué cosas tener, qué forma de estructurar los problemas que vemos, porque, por ejemplo, lo que me pasó a mí también a la hora de estudiar era que sentía que los problemas eran como extremadamente variables y casi no tenían mucho en común, pero insisto, creo que es porque es
el primer acercamiento que tenemos a esta materia. Y puede ser por eso. Bueno, Felipe, Juan Pablo, yo creo que no, acá, digamos, si no hay un buen resultado en la prueba, digamos, la responsabilidad es compartida. Yo soy el profe, también soy responsable. Pero sí, yo creo que uno de los problemas es que había muy poca materia. Entonces, van a ver ahora que acumulando un poquito más de materia, los problemas en realidad son estándares, es lo típico siempre. Entonces, al encontrarnos con un control 1, en el cual había que evaluar básicamente la segunda ley de la termodinámica, es un concepto muy abstracto, teórico. ¿Y qué les voy a preguntar? Enuncie la segunda ley, digamos, no sé. Digamos, es como bien difícil ahí inventar también una pregunta. Entonces, tomemos este primer control como, bueno, si es que tuvo un mal resultado, tomémoslo como una advertencia de que hay que ajustarnos y tratemos de que el control 2 entonces no sea una sorpresa. Y para eso también una de las cosas que yo les pedí a mis colegas Víctor y Felipe es que lo preparemos con aún más anticipación. O sea, digamos, para estar seguro y estar en la misma página y poder ir tanteando cómo van ustedes también. Bueno, este control yo lo preparé el lunes, pero no había instancias de cátedra entre medio, digamos. Entonces, eso, les pido que paciencia y comprensión con las circunstancias de la pandemia. No es fácil hacer un curso online, es la primera vez que yo hago un curso plan común online. Entonces, veremos cómo nos va, ¿ok? Entonces, si no hay más comentarios sobre el control, voy a seguir con la materia, voy a ver un poquito de materia hoy. Simplemente es justamente sobre los aspectos matemáticos del equilibrio. ¿Ok? Profe, yo tengo una Diga. pregunta de organización del ramo. ¿Hay examen? ¿Tenemos examen? Sí, claro. Sí, Felipe, hay Ya, exámenes. gracias. Son tres controles y un examen. Ya, muchas gracias. Ya. Son tres controles y un examen. Esa es la evaluación del curso. Yo, aparte, anuncié en cátedra que habían tareas, que son las que se indican en los apuntes, que ustedes pueden entregar el día del control correspondiente. Entonces, ahora habría que entregar por control 2 las tareas que sobran. La idea de entregar las tareas al día del control es porque la gracia de las tareas es que les ayuda a preparar el control, justamente. Entonces, pero si por algún motivo no les llegó el mensaje y quieren entregar las tareas a posteriori, yo no tengo problema. Simplemente que es un poco contraproducente hacer las tareas después del control. La idea era prepararlo antes. ¿Ok? Entonces, si quieren entregar, repito, si quieren entregar las tareas después de la entrega del control 1, no hay problema. Bueno, ok, voy a compartir pantalla entonces. Profe, lo Digo, último, porfa. Eso, al final, entonces, si quiero entregar las tareas que no alcancé a entregarlas ayer, em, ¿hay una fecha límite o lo antes posible, no? lo antes posible. Ya. No alcancé a ver quién hablaba. Yo, Benjamín. Benjamín, lo antes posible, Benjamín. Pero, o sea, porque la idea era justamente que prepararlos al control, ¿no es cierto? Un Mm, poco. Pero si les fue mal en el control, entonces no está de más que revisen los conceptos para firmarlos bien en el control 2 también. ¿Ok? La idea de las ya, tareas es ayudarles. No son, en este caso, no son reprobativas. Ustedes si no entregan ninguna tarea no importa. Pero entregar las tareas les permite ayudar a la nota final. ya. Y permite Buenísimo. aprobar Muchas también. gracias. Ok. Bueno, entonces estábamos viendo las leyes de la termodinámica. Acá hay un posible resumen. No sé si hay una, dos, tres, cuatro. Hay muchas formulaciones distintas del número de leyes de la termodinámica. Y aquí hay una de ellas. Entonces, acá básicamente destacar la conservación de la energía, entonces que tenemos en forma de trabajo o en forma de calor, que para un sistema aislado
en un cambio de estado, un sistema aislado siempre va a aumentar su entropía, porque eso lo vimos varias veces, ¿no es cierto? Al final, maximizar la entropía nos dice cuál es el estado de equilibrio, en qué estado está el sistema. Para conocer el estado del sistema, yo maximizo su entropía, porque es como encontrar cuál es el estado más frecuente. ¿Ok? Y vimos que para un proceso infinitesimal, el aumento diferencial de entropía está dado por este incremento de energía en forma de calor dividido por la temperatura del sistema. Y vimos que existía un cero absoluto que corresponde, evidentemente, cuando la energía cinética microscópica es cero, pero no tan evidentemente también corresponde al caso que la entropía va a cero. Es decir, la entropía entonces, en estricto rigor, es positiva definida, es el logaritmo del número de estado accesible, que es gigante el número de estado accesible y siempre mayor que 1, entonces es positivo definido. Y entonces la definición de la entropía justamente es el número de estado accesible. ¿Okay? En cuántas maneras, en cuántas versiones puedo realizar el mismo sistema, siendo que cada una de estas versiones es igualmente probable. Entonces, con eso vamos a estudiar ahora justamente las condiciones de equilibrio. Entonces, de repente, antes de mostrarle esto, prefiero hacerle un dibujito. Entonces, tenemos nuestro típico dispositivo experimental, en que tenemos acá entonces un volumen en el cual hay una pared que divide el sistema A1 y el sistema A2. Y en este caso lo que tenemos es una pared móvil. ¿Ok? Entonces esto de acá es una pared móvil. Esto no... Que puede entonces igualar presiones a ambos lados de la pared. O sea, decir que esto no es una pared rígida. ¿Ok? Por otro lado, también es diatérmica. O sea, deja pasar calor, o sea, perdón, puede trabajar y puede dejar pasar calor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estado de equilibrio del sistema? ¿Okay? Entonces, tenemos que la energía total del sistema va a ser la energía de E1 más E2. ¿Ok? Y esto de acá es una constante porque el conjunto está aislado, ¿no es cierto? Y el volumen total es el volumen de V1 más V2. Y eso también es una constante porque los parámetros externos entonces al sistema global van a estar fijos. Solamente esta pared interna es la móvil. ¿Ok? Entonces, escribimos la primera ley de la termodinámica para cada uno de los subsistemas. D1 entonces va a ser T1 por ds1 menos la P1 por dB1. Y lo mismo para el sistema 2. D2 entonces va a ser T2 por ds2 menos P2 por dB2. Entonces, podemos juntar estas dos ecuaciones y escribirlas así. Vamos a sumar ambas ecuaciones. Y vamos a tener que entonces que DE1 más DE2 es igual a T1, a ver, no lo voy a hacer de otra manera, yo creo que está... no, me lo voy a hacer de otra manera. Vamos a revertir esto de aquí y lo voy a dividir por T1. Voy a hacer esto. Voy a hacer entonces D1
Lo voy a pasar para el otro lado. Así, voy a hacer ds1. Entonces va a ser DE1 partido por T1 más P1 partido por T1 por DB1. Y DS2 es entonces DE2 partido por T2 más P2 dividido por T2 por DB2. Por favor, me interrumpen si hay algo que no está claro. Por ejemplo, una de las cosas que usé aquí y que, es que este elemento de trabajo es PDD. Esto, si para alguien no está claro, por favor me dicen, lo puedo repetir. ¿Ok? Voy a seguir entonces. Entonces acá vamos a sumar ambos lados, ambas ecuaciones. Estas dos de acá derivan entonces aquí un sistema de ecuaciones. Entonces sumando vamos a tener que ds1 más s2, que sería la entropía total, va a ser de la ecuación anterior de acá, sabemos entonces de que DE1 va a ser menos DE2, porque el DE total es constante. Y de aquí, del volumen, igual, como el volumen total es constante, DE1 es menos DB2. Entonces, aquí vamos a tener 1 partido por T1 menos 1 partido por T2, y esto de acá lo vamos a poder factorizar por un DE1 solamente. Y lo mismo para la parte del volumen. P1 partido por T1 menos P2 partido por T2 por dV1. Entonces, en esta formulación, acá tenemos la entropía total del sistema total. Ese asterisco si quieren. Y por la segunda ley de la termodinámica, y ahora viene la parte no trivial, por ahora solamente he escrito la primera ley. Esta es una versión de la primera ley, la variación de la energía del sistema 1 en forma de calor y en forma de trabajo. Lo manejé para despejar la entropía de cada sistema y la sumé. Y aquí aparece entonces la entropía del sistema total. En la según la segunda ley de la termodinámica, el sistema está en el estado de equilibrio que maximiza la entropía. Entonces, ¿cuánto vale ds? ¿Cuánto vale ds en el estado de equilibrio del sistema? Acá lo que quiero decir es ds entonces para el sistema total aislado. ¿Cuánto es en el estado de equilibrio? A ver si alguien se anima a responder acá. ¿Cero? Un 0, exactamente. ¿Ok? Entonces, la entropía total tiene que ser máxima. Entonces, tenemos que 0 va a ser, digamos, no lo voy a escribir así, voy a poner acá, mejor en rojo. Entonces, todo esto de acá tiene que ser 0 en equilibrio. Entonces, para que esto sea 0, dado pequeñas variaciones en la energía del sistema 1 y pequeñas variaciones del volumen, ¿ok? Es necesario que estos factores sean 0. Esto no es fácil de comprender. Yo necesito que estemos en un máximo, pero en un máximo de entropía, el lado izquierdo tiene que ser 0, siempre, para el máximo en equilibrio. Profe, disculpa. Ujú. ¿Y dónde se fueron los diferenciales de energía 2 y volumen 2? Acá, miren, lo voy a destacar con este otro color. Con estas expresiones, como la energía total es constante, pero el sistema total es aislado, y como el volumen total es fijo también, tenemos entonces que el diferencial de E es 0, ¿no es cierto? Y eso es diferencial de... Acá están los diferenciales. Ah, ya entendí. Ya. ¿Ok? Entonces, ahí es donde reemplacé el DE2 por menos DE1, y por eso lo pude factorizar. ¿Ok? Entonces, para que esto sea 0 siempre en equilibrio, dado una pequeña variación en E1 y una pequeña variación en B1, es necesario que estos factores sean 0. ¿Ok? Entonces, es necesario que esto sea 0
y que esto sea 0. Y para que esto se cumpla, entonces necesitamos que haya igualdad de temperaturas y igualdad de presión. Entonces el estado de equilibrio de este sistema nos va a decir entonces de que la temperatura y la presión de ambos lados tienen que igualarse para que este sistema esté en equilibrio. Justamente porque pueden intercambiar trabajo mecánico a través de la pared móvil y pueden intercambiar calor a través de la pared diatérmica. ¿Ok? Entonces eso es una condición de equilibrio para este caso lo más simple posible. Ahora acá hay hay un punto interesante que quisiera notar acá. Bueno, primero que nada, quería Profe, antes que mencionar... siga, disculpa la interrupción, Diga. pero entonces la condición para que se mantuviera en equilibrio era de que las temperaturas se igualasen o que estas siempre hubieran sido iguales. O sea, si partimos con una temperatura y una presión distinta a ambos lados de esta partición, el sistema va a cambiar de estado. Por ejemplo, imaginémonos que en la condición inicial tengo estos dos sistemas en contacto y tienen temperatura y presiones distintas. Pero el experimentador les cambia la pared, libera una traba, por ejemplo, le saca un pestillo, por ejemplo, y hace que la pared es móvil. ¿Ok? Y también hace que la pared sea diatérmica, que pueda intercambiar calor. Entonces la pared se va a mover para igualar las presiones y las temperaturas se van a igualar también. ¿Ok? Entonces, en estado de equilibrio, las temperaturas y las presiones son iguales. Acá lo que hay que comprender es que el estado de equilibrio de un sistema aislado está dado por el máximo de entropía. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que comprender acá de este ejemplo. Quiero aprovechar de hacerle notar un pequeño detalle ahora. Voy a escribir entonces de nuevo la primera ley en esta versión en que descompongo la variación de la energía en forma de calor y de trabajo. Si ustedes lo ven como un diferencial exacto, una función exacta, eso significa que la energía depende de la entropía y del volumen. Acá estoy manteniendo un número de partículas fijo. ¿Ok? Esto es bien interesante si se fijan. Acá, por ejemplo, si yo les digo, antes de que yo le introduciera la entropía, intuitivamente un experimentador hubiese puesto otra cosa, hubiese puesto una función así. ¿Por qué no la energía es solamente la función del volumen nomás? ¿Ok? O sea, obviamente que si esto de acá no nos satisface porque yo podría tener un gas en un mismo volumen con temperaturas distintas, ¿no es cierto? O sea, falta una variable más. Es necesario que en esta expresión para la energía en función de la entropía y el volumen, necesito una dimensión más. El experimentador, antes de conocer la entropía, podría haber puesto acá la temperatura. Y vamos a ver en un ratito más justamente cómo cambiar este par de variables. ¿Ok? Cómo escribir las funciones de estado en función de distintas variables. Pero de momento, estamos escribiendo la primera de ahí en función de como la energía en función de la entropía del sistema y el volumen. Eso es un pequeño aparte nomás. Ahora quiero volver a ver el mismo problema, pero desde el punto de vista de la energía, porque acá hay algo curioso, ¿no es cierto? Cuando ustedes hicieron el curso de mecánica y les enseñaron que la energía potencial, entonces vieron una formulación equivalente de la energía, a la mecánica quería decir, pero energética, en el sentido de que en lugar de calcular el diagrama de fuerzas y resolver la ecuación de movimiento, uno puede encontrar la velocidad de caída de un objeto, por ejemplo, en base a los argumentos de conservación de la energía. Y la idea entonces es que si un sistema puede perder energía, va a llegar a su energía mínima. Yo tengo entonces acá este lápiz, lo suelto y va a caer bajo acción de la gravedad, pero también para minimizar su energía potencial. Entonces, ese concepto de energía mínima lo tienen de
de la mecánica. Entonces, acá hay algo completamente novedoso. Para encontrar el estado de equilibrio de un sistema aislado, estamos maximizando la entropía del sistema aislado. Lo quiero reconciliar con la idea que tenían en mecánica de la energía mínima. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de ver lo mismo en una versión alternativa. Energía mínima o entropía máxima. ¿Ok? Entonces, aquí hay una dicotomía, si quieren, en la cual quiero desarrollar ahora un poquito. Vamos a ver el mismo sistema de nuevo. Tengo entonces mi sistema compuesto por dos subsistemas A1 y A2. ¿Ok? Y esto entonces es una pared móvil y diatérmica. Entonces, si lo veo como energía mínima, ¿qué pasa? Entonces tengo que el dE total va a ser dE1 más dE2. Y eso entonces T1 ds1 menos P1 dB1 más T2 ds2 menos P2 dB2. Ok, entonces esto de acá es la variación de energía. Y queremos que la energía sea mínima. Entonces E mínimo implica que el dE sea 0. ¿Ok? Por otro lado, el sistema está aislado. ¿Ok? Entonces, si el sistema está aislado, el sistema total A1 más A2 está aislado. Entonces, ds total tiene que ser 0, no puede cambiar, es un máximo. Y por lo tanto, ds1 es menos de ds2. Y V1 más V2, el volumen total es una constante. Por lo tanto, el dV1 es menos dV2. ¿Ok? Entonces, si es así, tenemos que el dE total va a ser 0. Y eso entonces es T1 menos T2 factor del ds1, muy parecido a lo que hicimos en delante, casi tautológico, menos P1 menos P2 por el dV1. Y para que esto sea 0 siempre, dado una pequeña variación de entropía para S1 y V1, necesitamos entonces que los factores también sean 0. Esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Vemos lo mismo, pero desde el punto de vista del mínimo de energía. ¿Ok? Entonces, acá hay una formulación alternativa. Teníamos que, primero, podemos ver que el estado de equilibrio de un sistema aislado corresponde a su máximo de entropía, ¿ok? Pero también lo podemos ver como un mínimo de energía, ¿ok? Manteniendo entonces que la entropía total del sistema sea constante o máxima. Y el volumen tiene que ser constante también. Entonces, acá hay una pregunta. Sería, ok, son formulaciones equivalentes, pero ¿por qué energía mínima y no máxima? ¿Por qué no podría yo hablar de el mismo argumento que tengo acá también es válido si acaso yo, en vez de tomar una energía mínima, ¿qué pasa si lo cambio por un máximo? Bueno, si lo cambio por un máximo, todo el argumento que acabo de escribir sigue siendo válido, porque el ds es 0. Pero entonces, ¿por qué no máxima entonces? Y una explicación para eso es que si la energía del sistema es máximo y no mínima, entonces el sistema puede perder energía. ¿Ok? Si yo le digo, tengo un sistema que está en su máximo de energía, es que tiene energía para dar. ¿Ok? No está en su mínimo, no puede dar energía. Entonces yo le podría sacar energía al sistema y devolvérsela en forma de calor. Le podría extraer trabajo, por ejemplo. O sea, ¿por qué no energía máxima y por qué energía mínima? Es porque si yo tengo un máximo de energía,
Entonces yo le podría extraer trabajo al sistema, podría hacer que el sistema trabaje, y se lo devuelvo en forma de calor. Pero claro, si se lo devuelvo en forma de calor, aumenta la entropía. Entonces, la entropía, para empezar, no era máxima. Por lo tanto, necesitamos que eso viola la segunda ley de la termodinámica, y necesitamos que el máximo de energía, o sea, que el extremo de energía sea un mínimo y no un máximo. Déjenme repetir lo que acabo de decir, pero apoyado ahora de mis transparencias. Entonces, las condiciones de equilibrio aquí. Esto entonces es el resumen de lo que les acabo de explicar. Entonces tenemos un sistema que está compuesto por dos subsistemas A1 y A2 que pueden intercambiar trabajo, es decir, que interactúan mecánicamente y termalmente. No sé si es termalmente o térmicamente. Ahí, o sea, están separados por una pared diatérmica y móvil, como el caso de un pistón. O sea, esto sería un pistón. Profe, Diga. una pregunta. ¿A qué se refiere con extraerle trabajo y devolvérselo en forma de calor? Sobre todo donde dice devolvérselo en forma de calor. Sí. Si la idea acá es imaginar por qué cuando les doy esta formulación alternativa del estado de equilibrio en términos de la energía, por qué esta formulación se basa en un mínimo de energía y no en un máximo de energía. Para poder comprender eso, nos basamos en el caso en que la energía es máxima. Si la energía es máxima, entonces el sistema tiene energía para dar. Yo puedo inventar un experimento en el cual el sistema entrega trabajo. Por ejemplo, acá tengo en este caso sería, este es mi sistema conjunto, y yo ya me olvido de los grados internos de libertad del sistema. Okay, este es mi sistema A. ¿Ok? Y este de acá entonces tiene una presión y una temperatura dada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría extender este volumen, ponerle acá un pistón, ¿ok? Y entonces esto de acá podría ejercer un trabajo y, digamos, poner en movimiento un auto, por ejemplo, ¿ok? Luego, esa misma energía se la podría devolver, o una parte de ella por lo menos se la podría devolver en forma de calor, manteniendo su energía constante. Sería de vuelta a lo máximo, ¿ok? Le digo, esta es la energía máxima que puede tener, le saco un trabajo, ¿ok? Y invento otro dispositivo, por ejemplo, quemo benzina adentro del pistón del auto para devolverle la energía, ¿ok? Le entrego calor, ¿ya? Pero me aseguro que sea la misma cantidad que la que extraje, ¿ok? Entonces la energía ahí sigue manteniéndose al mismo nivel. La energía sigue siendo la máxima, porque yo le quito lo mismo que le devuelvo. Acá lo que quiero decir es esto. ¿Ok? Entonces, esto ejerce trabajo, por ejemplo, poniendo en movimiento la rueda de un auto, y le agrego la misma cantidad de trabajo en forma de calor, para mantener E constante, de manera justamente acá, para que la energía sea constante, igual al máximo. ¿Ok? El problema entonces es que si yo hago un proceso así, la entropía va a aumentar. Al entregarle calor, ok, la energía se mantiene constante, pero su entropía aumenta. Y eso está en violación con la segunda ley de la termodinámica. Es bien difícil de seguir el argumento, pero les voy a mostrar un argumento alternativo en un ratito más, o quizás ya para el lunes, de esto mismo. Quizás esto de acá, si no les tiene satisfecho, voy a mostrarle otro argumento más, de por qué tiene que ser energía mínima y no máxima. ¿Ok? Profe, pero ahí al darle calor, al mismo tiempo que el sistema ejerce trabajo, ¿no dejaría de ser un sistema aislado? Es un buen punto, Rodrigo. Efectivamente, es una debilidad del argumento. Y es la razón por la cual es bueno ver el argumento alternativo que voy a mencionarles después. ¿Okay? También, alternativamente, se podría considerar dentro del mismo sistema esta parte de acá.
Pero concuerdo con usted, Rodrigo, esto de acá tiene esa falla. Este argumento tiene esa falla. ¿Ok? Al no ser aislado estrictamente, entonces su entropía no tendría por qué ser máxima siempre. ¿Concuerdo? ¿Ok? Es una manera de ver por qué energía mínima y no máxima. En el sentido de que si fuese un máximo, entonces yo le podría extraer energía y devolvérsela en forma de calor, y esa parte, extraer y devolver, para que sea correcto, debería incluirlo dentro del mismo sistema. ¿Ok? Déjenme avanzar un poquito y mostrarle el argumento alternativo para volver sobre este punto de una manera más rigurosa. ¿Ok? Pero este argumento es clásico, por eso se lo muestro ahora. Entonces, volviendo aquí a mi apunte, entonces el equilibrio, como le estaba contando, como el sistema es aislado, en la configuración inicial por lo menos, es decir, esta configuración es aislada, ¿ok? Queremos entonces que la entropía sea máxima, con energía total constante y con volumen constante. Como les acabo de desarrollar, esto corresponde a equilibrio entre temperatura y presión. Igual se los doy de tarea para que estén obligados a escribirlo en limpio. Y se puede llegar a las mismas condiciones de equilibrio si tomamos energía mínima, es decir, si extremamos la energía mínima, la energía del sistema, manteniendo la entropía total constante y el volumen total constante. Sí. Acá es la discusión que estamos teniendo de por qué energía mínima y no máxima, y es porque, bueno, supongamos que la energía no es mínima en equilibrio, entonces podríamos sacarle trabajo y devolvérselo en calor, manteniendo la energía constante, pero aumentando ese. ¿Okay? Entonces, acá Rodrigo hizo la objeción, pero a ver, este sistema entonces no está aislado. Correcto, no está aislado. Lo único que tendría de aislado es que su energía sea constante. Por lo tanto, este argumento es un poco falacioso en ese aspecto. Es un sistema aislado en el sentido que la energía se mantiene constante, sí, pero lo estoy interviniendo, porque le estoy sacando trabajo, le estoy devolviéndole calor. ¿Okay? Entonces este argumento deja un poquito que desear. Entonces, una alternativa, un argumento alternativo, es el que resumo acá. Está descrito, esto acá, en este libro muy bueno, el Greiner tiene en su introducción unos capítulos introductorios muy buenos sobre mecánica estadística y termodinámica. Pero es un libro avanzado. Este libro es de mecánica estadística propiamente tal. Entonces, más allá de esta página, de la página 100, ya escapa completamente del programa de ustedes. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el siguiente dibujito. A ver si lo tengo aquí. Sí. Entonces tenemos dos sistemas parecidos a lo anterior. Lo voy a hacer un poco mejor. Ok, entonces hay dos sistemas de contacto, en el cual este de acá tiene este sistema A1 y este sistema A2. ¿Okay? Y entonces, esto de acá va a tener una variación de energía que va a ser en forma de trabajo. Y este de acá, el D2, va a ser en forma de trabajo también, pero este sí va a poder tener una variación de calor. Entonces estamos imponiendo que el sistema A1 solamente puede trabajar, no puede cambiar su entropía más que, digamos, no puede cambiar su entropía porque no cambia el calor, es decir, no intercambia calor, quería decir. ¿Okay? Entonces, la variación de la energía del sistema conjunto, como el sistema conjunto es aislado, esto de acá tiene que ser 0, y entonces tenemos que DE1 es menos DE2. ¿Ok? Entonces, es necesario que delta Q2, entonces, en otras palabras, esto significa que delta W1 es delta W2 más, perdón, es menos delta W2 más delta Q2.
Ok, entonces, ¿en qué consiste eso? La idea entonces es que, por ejemplo, A1 ejerce trabajo, mueve esta pared hacia el sistema A2, pero al hacerlo hay un roce interno a A2 que se convierte en calor. ¿Ok? Entonces, no solamente intercambia trabajo, sino que también hay un roce interno al sistema A2 que hace que hay un intercambio de calor. ¿Ok? Y para fijar idea, Ujú. vamos a poner que delta Q2 es una fracción del trabajo, con un signo menos para dar cuenta de este signo menos de acá. ¿Ok? Ujú. Parte del trabajo entregado por el sistema A1 se pierde en calor en el sistema A2. ¿Ok? Entonces, claro, como tenemos esta condición de que delta Q1 es 0, quería cambiar de color. De aquí tenemos entonces que ds1 es 0. ¿Ok? Entonces, para que la entropía del universo aumente, ¿ok? Necesitamos entonces de que ds1 más ds2 sea positivo, ¿ok? Y entonces ds2 va a ser delta Q2 partido por T. ¿Ok? Entonces, y eso es positivo. Por lo tanto, usando esta relación de acá, tengo que menos epsilon por delta W1 partido por T2 es positivo. O sea, delta W1 tiene que ser negativo. El sistema A1 va a perder energía de manera que pueda aumentar la entropía total del sistema. Entonces, con este ejemplo vemos que el proceso va a seguir siempre, espontáneamente, porque cumple con esta segunda ley. A1 va a perder energía hasta llegar a un mínimo, cuando no puede seguir perdiendo energía. ¿Okay? Entonces, el estado de equilibrio final del sistema va a corresponder a este mínimo de energía, que también corresponde al máximo de entropía. ¿Okay? Entonces, este argumento es un poco brujo, es más riguroso que el anterior, pero permite ver por qué el máximo de entropía, la maximización de la entropía, corresponde a un mínimo de energía y no un máximo de energía interno. ¿Okay? Acá en realidad es algo bastante intuitivo, los sistemas minimizan su energía potencial, ok. Pero acá no estamos hablando de energía potencial, estamos hablando de energía microscópica, entonces es un poco distinto. Entonces, ¿por qué energía mínima? De hecho, se llama energía interna, ¿no es cierto? Al final, la energía que está dentro de las partículas que componen el gas. Les propongo que dejemos la clase hasta acá. Yo voy a repetir este argumento el próximo lunes y con eso vamos a poder emanciparnos de estos sistemas aislados y poder definir las condiciones de equilibrio en sistemas que están en interacción. Y ahí vamos a introducir los potenciales termodinámicos. Entonces la clase del lunes es bien importante. Ah, perdón, lunes es feriado, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces del próximo viernes, la semana próxima. La clase de la semana próxima entonces es bien importante sobre los potenciales termodinámicos. Si se fijan acá estamos introduciendo la idea de potencial. ¿No es cierto? Bueno, con esto me despido y le agradezco acá a Juan Pablo y a Rodrigo por mantener su cámara encendida. Muchas gracias. Disculpe, profe, Diga. una pregunta antes de terminar, más que nada como conceptual. Cuando un sistema, por ejemplo, un gas con dos gases con diferencias de presiones y que uno comprime al otro o con un pistón, cuando se llega al punto de equilibrio, es decir, cuando se igualan las presiones, digamos que el pistón se para en seco o estaría oscilando en torno a ese punto y cada vez como
menos amplitud hasta quedar en ese punto definitivamente. Sí, este es un buen punto. En estricto rigor, el pistón no va a estar fijo, exactamente fijo. Va a estar fluctuando en torno a la posición de equilibrio. Igual porque existía una distribución de probabilidad para la energía del subsistema 1. ¿Cuál es la energía más probable para el sistema 1? Bueno, es la que corresponde a la equipartición de la energía, en que la energía total del sistema se distribuye todo para, de igual forma en todo su grado de libertad. ¿Ok? Pero dijimos que, ok, no era exactamente ese valor estricto, sino que hay un cierto ancho en la distribución, ¿no es cierto? Lo mismo aquí, las presiones se van a igualar, pero microscópicamente la pared va a vibrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llega al estado de equilibrio? Si acaso se pasa para un lado, otro, se vuelve al otro lado, si acaso vibra con amplitud grande, depende de los detalles de cómo hizo la relajación, de cómo lanzó el proceso y el proceso fuera del equilibrio. Nosotros acá nos estamos limitando a estudiar el estado de equilibrio final. Y en ese estado de equilibrio final sí hay pequeñas vibraciones microscópicas. Ya, gracias. Ok, de nada. Bueno, con eso entonces me despido y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. profe, muchas gracias.